Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones con un tema que ha estado en boca de todos, el amor secreto de Hande y Kerem. Si han oído bien, ese par que nos ha robado el corazón en la pantalla, parece que también lo ha hecho fuera de ella, pero, ¿qué tan profundo es ese amor y por qué ha sido un secreto tan bien guardado? Prepárense porque vamos a poner bajo la lupa cada detalle, cada rumor, cada pista que nos ha llevado a esta revelación. Y antes de que se me olvide, si aún no son parte de nuestra comunidad de chismosos VIP, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de asterisco suscribirse. No querrán perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que, ¿qué sabemos realmente sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Ambos son nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco e internacional. Hande, conocida por su belleza deslumbrante y su talento para la actuación, ha conquistado al público con sus papeles en producciones que han dado la vuelta al mundo. Y Kerem, ese galán que con su carisma y su mirada intensa ha conquistado a miles de fanáticas, y a una en particular, por lo que parece. Su química en la serie Senkalkam fue tan palpable, tan real, que desde el primer episodio, los fans suspiraban y soñaban con que esa conexión trascendiera la pantalla. Y parece que su deseo se hizo realidad, pero con un giro, un romance secreto. Durante mucho tiempo ambos artistas negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica más allá de la amistad y la complicidad laboral. Las preguntas de los periodistas eran constantes, las especulaciones de los fans, interminables, y ellos, con una sonrisa enigmática y respuestas evasivas, mantenían la duda en el aire. Pero como bien sabemos, los secretos en Hollywood, o en este caso, en el estrellato turco, rara vez permanecen ocultos para siempre. Y hoy, vamos a desvelar el misterio, a conectar los puntos y a contarles la historia de cómo el amor entre Hande y Kerem, que nació en un set de filmación, se consolidó en la vida real, lejos de los flashes y los titulares, o al menos, intentando que así fuera. Hemos seguido cada uno de sus movimientos, analizado cada fotografía compartida en redes sociales, interpretado cada comentario sutil. Al principio, las pruebas eran circunstanciales. Un me gusta aquí, un comentario cariñoso allá. Pero luego las coincidencias empezaron a acumularse de una manera que ya no se podía ignorar. Viajes que parecían sospechosamente cercanos en el tiempo, estancias en los mismos lugares paradisíacos, publicaciones de ambos con un estilo similar, a veces incluso con elementos que parecían ser los mismos. Por ejemplo, aquellos que son muy observadores recordarán las fotos que ambos subieron por separado desde Maldivas. Las playas, el tipo de actividades, incluso la decoración de los resorts parecían idénticos. Esto, sumado a las miradas cómplices en eventos públicos, las entrevistas donde se defendían mutuamente de críticas o protegían al otro, fue alimentando la llama de la sospecha. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de una buena primicia, comenzaron a intensificar su búsqueda de pruebas. Se hablaba de encuentros clandestinos, de citas a escondidas en lugares apartados, de llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Y aunque ambos mantenían una postura de profesionalismo absoluto, sus allegados, los amigos en común y a veces incluso los equipos de trabajo, dejaban escapar pequeñas pinceladas que confirmaban en la intimidad lo que el público sospechaba. Había una conexión especial, una química que iba más allá de la actuación, una ternura en la forma en que se dirigían el uno al otro que no podía ser fingida. El momento clave, el que realmente comenzó a cambiar la percepción pública, fueron las famosas declaraciones y, sobre todo, las fotografías que comenzaron a filtrarse. No eran fotos escandalosas, ojo. Eran imágenes tiernas de momentos cotidianos, caminando de la mano por la calle, compartiendo una comida en un restaurante concurrido pero intentando pasar desapercibidos, o incluso, fotos más íntimas captadas por paparazzi intrépidos. Estas imágenes, sin importar cuán nítidas o borrosas fueran, fueron el clavo en el ataúd de las negaciones. De repente el "solo somos amigos" ya no sonaba creíble. Recuerdo una entrevista en particular donde a Hande le preguntaron directamente sobre Kerem, y ella respondió con una risa nerviosa y "es un gran amigo". Poco tiempo después, un conocido programa de entretenimiento turco mostró unas imágenes de ella saliendo de la casa de Kerem a altas horas de la madrugada. La disyuntiva era clara: ¿amistad o algo más? Y la respuesta se hizo evidente para la mayoría. La forma en que ambos se miraban en entrevistas conjuntas era reveladora. Esa chispa, esa complicidad que emanaba de ellos en Senkalkam, no se había apagado al finalizar las Gravaci.
once, sino que parecía haberse intensificado. La presión mediática, como es de esperar, se volvió insoportable. En un mundo donde la vida privada de las celebridades se vende al mejor postor, mantener un romance en secreto es una tarea titánica. Y fue esta presión, sumada quizás a un punto de quiebre, a un deseo de vivir su amor sin esconderse, lo que finalmente llevó a Hande y Kerem a ser más abiertos, o al menos menos esquivos. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de pequeñas confirmaciones. Pequeños guiños, fotos que dejaban entrever su presencia conjunta, comentarios que si se leían entre líneas, revelaban una intimidad que iba más allá de la cordialidad. Hubo un tiempo en el que las giras promocionales de Senkalkapm los llevaron por todo el mundo. Y aunque decían que viajaban por trabajo, las fotos que salían a la luz los mostraban disfrutando de momentos de ocio juntos, visitando atracciones turísticas como si fueran una pareja más, pero siempre con un aura de secretismo, intentando evitar a los paparazzi. Las comparaciones con otras parejas de celebridades eran inevitables. ¿Se trataba de una estrategia de marketing? ¿Una forma de mantener el interés? Los escépticos siempre están ahí, pero la intensidad de su conexión, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras individuales, sugería algo mucho más genuino. Y luego, llegó el momento en que se hizo casi imposible negar lo innegable. Las vacaciones juntos se volvieron más frecuentes y más expuestas. Las redes sociales de amigos en común empezaron a mostrar los dos juntos en contextos que gritaban pareja. Si bien ellos seguían sin hacer una declaración oficial contundente, la evidencia visual y la coherencia de las filtraciones empezaron a construir un relato irrefutable. Pensemos en la importancia de la privacidad para los artistas. Ellos viven bajo un microscopio constante. Cada paso en falso, cada palabra mal interpretada, puede tener consecuencias devastadoras para su carrera y su vida personal. Por eso es comprensible que Hande y Kerem hayan querido proteger su relación durante tanto tiempo. El miedo a la sobreexposición, a la pérdida de su espacio personal, a la manipulación mediática de su amor, son factores que sin duda influyeron en su decisión de mantenerlo en privado. Pero, ¿qué significa este amor secreto revelado? Para los fans, es la confirmación de que la magia de la pantalla sí puede trasladarse a la vida real. Es la validación de sus esperanzas y de sus sipeos. Significa que esa química tan especial que admirábamos en Senkalkapm no era solo actuación, sino el reflejo de una conexión profunda y real entre dos personas. Para Hande y Kerem, podría significar una nueva etapa. Una etapa donde quizás se sientan más cómodos siendo ellos mismos, donde el peso de la clandestinidad se alivia y pueden disfrutar de su amor con un poco más de libertad. Las redes sociales, como decíamos, fueron un campo de batalla y a la vez un canal de comunicación sutil. Los comentarios en las publicaciones del otro, a veces un simple emoji, otras un me encanta cargado de significado, eran pequeños gestos que los fans más dedicados sabían interpretar. Era como un código secreto entre ellos y su público más fiel. Y cuando las fotos más claras empezaron a circular, la emoción se desbordó. Incluso cuando ya era obvio para todos, las respuestas a las preguntas directas solían ser un poco ambiguas. Estamos disfrutando de la compañía del otro, nos apoyamos mucho profesionalmente, frases que dejaban la puerta abierta a la interpretación. Pero con el tiempo y a medida que las pruebas se volvían irrefutables, se fue percibiendo un cambio en su actitud. Quizás la presión constante los llevó a un punto donde la negación ya no era una opción viable, o quizás, simplemente, se dieron cuenta de que ya no querían esconderse más. La revelación de este amor, aunque no haya sido a través de un comunicado oficial espectacular, ha sido un proceso gradual, lleno de pistas y de confirmaciones indirectas. Ha sido un viaje para sus seguidores, que han sido testigos, casi cómplices, de cómo una amistad nacida en un plató de televisión se transformaba en un romance sólido y ahora, públicamente reconocido, aunque sea por la fuerza de los hechos. Lo fascinante de este caso es cómo la línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades se desdibuja cada vez más. Los fans no solo quieren ver a sus ídolos actuar, sino que también quieren conocer su lado humano, sus amores, sus alegrías y sus tristezas. Y Hande y Kerem, con su carisma y su conexión evidente, han sabido alimentar esa curiosidad, manteniendo un equilibrio delicado entre el misterio y la revelación. La influencia de las redes sociales en este tipo de situaciones es innegable. Han permitido que los fans se sientan más cerca de sus celebridades favoritas, que analicen cada detalle y que creen sus propias teorías. Y en el caso de Hande y Kerem, esas teorías alimentadas
por una química innegable, finalmente se han acercado a la verdad. ¿Qué podemos esperar ahora? Sin duda, una mayor apertura por parte de ambos. Es probable que veamos más momentos compartidos en sus redes sociales, que se sientan más cómodos apareciendo juntos en eventos públicos, y que finalmente podamos disfrutar de su amor sin las sombras del secretismo. Para ellos, será un alivio poder vivir su relación con menos presión y para nosotros, sus seguidores, será un placer verlos felices. Así que, para resumir, hemos recorrido el camino que va desde las primeras sospechas y negaciones iniciales, pasando por la acumulación de pistas circunstanciales y rumores, hasta llegar a las pruebas visuales y las confesiones indirectas que han terminado por revelar el secreto mejor guardado de Hande y Kerem, su amor. Hemos visto cómo la química en la pantalla se trasladó a la vida real, cómo el profesionalismo inicial dio paso a una conexión profunda y cómo la presión mediática los llevó, poco a poco, a ser más abiertos sobre su relación. Ha sido un viaje intrigante lleno de emociones, y hoy podemos decir con casi total certeza, que Hande Erçel y Kerem Bürsin están enamorados. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué pensaron ustedes sobre el secreto de Hande y Kerem? ¿Creen que hicieron bien en mantenerlo oculto tanto tiempo? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus reflexiones. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos amantes del drama turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!